por esta oportunidad. Jamás en la vida pensé que Dios me iba a regalar esta oportunidad y estoy muy agradecida de todo corazón por estar aquí. Le he pedido a mi colega que me indique, que me limite el tiempo, porque a mí me dan el micrófono y me queda todo el día. ¿De acuerdo? Así es que me ayuda con los tiempos mi coleguita. Bien, yo les vengo a hablar entonces del tema nuevas narrativas para la paz desde la psicología, la esperanza y el amor. Les cuento un poquito, desde muy joven, cuando tenía ya 14 años, pues abrigué esta carrera de la psicología clínica. Me enteré un poquito de qué se trata y realmente me enamoré de esta vocación de ayudar a los demás. Y esta vocación no se quedó allí. Soy catequista de 25 años ya. Con mi esposa ayudamos también a la pastoral para las parejas que se van a casar. Así es que si se van a casar en la mitad del mundo, nos vemos allí. Van a estar conmigo en el curso. ¿De acuerdo? Bienvenidos siempre. Bien, entonces vamos a continuar, por favor. Yo voy a hablarles un poquito de cómo colaboramos nosotros, ustedes que son, como decía el Padre bien, artesanos de la paz. Sí, ustedes tocan el alma de los niños, de los jóvenes todos los días. Y es una vocación que yo admiro muchísimo. Ser docente es el alma de un pueblo. Sí, es la única profesión que forma a las demás profesiones. Imagínense qué honor. Pasan por mi aula desde la primaria, luego a la secundaria y luego los recibimos también docentes en la universidad. Sí, y luego el posgrado, si Dios permite, ¿no es cierto? Entonces, los docentes estamos siempre pendientes de la formación de este pueblo maravilloso que es nuestro Ecuador. Vamos a ver algo muy importante que en ocasiones nos olvidamos y que es importante. Yo hago consulta psicológica desde hace más de 20 años para servirles en la ciudad de Quito y noto muchas veces, si me permiten, les voy a compartir alguna experiencia con mis pacientes, ¿sí? Y para que entendamos un poquito la dimensión de cómo se da el tema de la salud mental, no solamente en Esmeraldas, sino también en el resto del país, porque van pacientes de todo el país. De Esmeraldas también hay bastante. ¿Sí? Entonces, miren, cuando hablamos del término nutrición psicológica es muy importante. No nos referimos a cómo comer saludable sin que afecte mi emoción. No tiene nada que ver con eso. Más bien, tiene que ver con el blindaje psicológico, emocional que yo, como docente, como mamá, como papá, puedo ayudar a contribuir, a formar en mis hijos, en mi familia. ¿De acuerdo? Y eso es muy, muy importante porque a veces no lo sabemos. A veces me preguntan, ¿y yo cómo le ayudo a mi hija a que sea más fuerte, más asertiva? ¿Sí? ¿Yo cómo le ayudo a mi hijo a que tome mejores decisiones para seleccionar sus amigos, para decir no cuando le hacen una propuesta indebida? ¿Yo cómo hago eso? ¿Sí? Y podemos ayudar nosotros desde las aulas, desde que son chiquitos. En la universidad les voy a compartir hoy día el tema también de la inteligencia emocional, que es muy importante y que en ocasiones nosotros no la sabemos manejar. ¿Y eso qué es? ¿Sí? En la institución donde yo presto mis servicios es obligatorio tomar un semestre de inteligencia emocional. ¿Les parece importante? Sí, es muy importante. Todas las carreras del mundo deberían tener al menos un semestre de inteligencia emocional.
Con toda la humildad del caso, en ocasiones me invitan soy instructora también de la Academia Militar, y los militares, que ya son grandes, que ya están para ser coroneles, generales, cuando les preguntamos, ¿ustedes creen que inteligencia emocional es importante? Y ellos dicen, sí, claro que sí, pero ya de viejo me van a enseñar. ¿Por qué no me enseñaron cuando estaba pequeño? Para no meter tanto la pata, decía uno de ellos. Dice, me hubiera evitado tantos problemas. ¿Usted sabe cuántas veces me divorcié? Así es que vamos a prestar atención a la inteligencia emocional y a este blindaje psicológico emocional que nosotros podemos ayudar a pertenecer, ¿sí? A ser parte nuestra todos los días de clase, ¿de acuerdo? ¿Sí han escuchado el tema de la inteligencia emocional? Seguramente lo ponen en práctica. Hoy día vamos a pulirlo un poquito más. Primero, vamos a fortalecer el control personal de todos los niños. Esto es muy importante porque vamos a fortalecer mi confianza y mi autoeficiencia. En ocasiones a los niños les decimos, ¿puedes hacer algo? Y él dice, yo no, profe, dígale a otro. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta hablar en público, dígale a otro, ¿sí? O yo no, profe, yo no me siento capaz, ¿de acuerdo? Entonces debemos trabajar en mejorar su autoconfianza, como dice en la pantalla. Otra vez es fortalecer y hacer frente al estrés. ¿Cuántos niños saben hacer frente al estrés? Y los jóvenes en ocasiones nos negamos, los adultos también, ¿verdad? Si decimos, no, mucho estrés, mucho problema, mejor no. ¿Qué es el estrés? El estrés es enfrentarme a una situación desconocida. Pero cuando nosotros empezamos a conocerla, se nos quita el miedo. Por ejemplo, levanten la mano los que son profesores de los más pequeños, los más chiquitos, los que van a iniciar. Por acá. Sí hay bastantes. Muy bien. No solo ellos, nos pasa a todos, ¿de acuerdo? Cuando los niños van al primer día de clases, ¿qué pasa? Lloran, ¿verdad? Lloran. Se rehúsan a quedarse, arman la pataleta en la puerta y no quieren, gritan, lloran, patalean. ¿Y a la maestra qué le toca? Dar contención emocional, ¿verdad? Y no solamente les pasa a los niños, les pasa también a los más grandes. Cuando va el primer día a la secundaria, cuando vamos el primer día a la universidad, cuando vamos el primer día al trabajo, cuando vamos a un lugar que no conocemos y te dicen o te previenen que es medio peligroso ir por ahí, ¿verdad? Estrés, miedo a lo desconocido. Fortalecer el estrés o el enfrentamiento al estrés es muy importante y eso lo podemos lograr en clases. ¿Cómo? Vamos a ir, estas preguntas se me quedan sueltas para que luego me las repitan para ir contestando con algunas actividades que vamos a sugerir que podemos hacer en clase, ¿de acuerdo? Otra, dice, ¿cómo yo puedo desarrollar el blindaje emocional? Desarrollando sus habilidades, ¿sí? En ocasiones yo me doy cuenta, como docente, cuáles son las habilidades que cada uno tiene, basándome en la teoría de las inteligencias múltiples, ¿verdad? ¿Sí? Yo me doy cuenta por ahí que alguien tiene talento para la música. Por ahí alguien tiene miedo de bailar en público, pero le gusta bailar. Por ahí a otro le gusta cantar. Por ahí a otro le gusta hablar en público. A otro le gustan los números. Entonces yo ya me doy cuenta del tipo de inteligencia específica que cada uno puede tener. ¿Cuántas inteligencias múltiples conocemos? A ver. Solo 8. Ya hay 2. Sí, comprobadas, verificadas
¿sí? Y se ha determinado su fisiología y su ubicación exacta en el cerebro en el momento de activarse, son 12 ya. Y es muy interesante que se considere entre las inteligencias múltiples la inteligencia solidaria, ¿qué les parece? ¿Sí? Y la inteligencia creativa, ¿qué les parece? ¿Sí? Entonces, dentro de estas inteligencias múltiples están también estas que en ocasiones practicamos todos los días, pero de repente no le asigné nombre, ¿verdad? Desarrollamos las habilidades en el aula. Yo tengo que identificar. Enséñales a perdonar a las personas que les decepcionan. Esto es bien difícil, ¿no es cierto? Enseñar a perdonar. Se enseña desde el primer día de clases. Las maestras de inicial tienen una labor muy compleja, porque en ocasiones no nos enseñan a perdonar en casa. Sí, en casa nos enseñan a desquitarnos, a levantar la mano, mamá castiga, ¿sí? Y si nosotros recordamos que perdonar es importante, ellos van a enseñarnos incluso a los padres, ¿sí? En ocasiones nuestros hijos nos dan lecciones muy grandes del perdón. La experiencia dolorosa queda registrada en la memoria, colegas, docentes. Por lo tanto, no debemos generar, ¿de acuerdo? En ocasiones como docentes decimos cosas muy crueles y eso queda en la memoria del niño y del joven y te recuerda toda la vida. En ocasiones no te recuerdan bien, ¿sí? Es por eso dejar recuerdos bonitos es lo más importante, ¿de acuerdo? Continuamos, por favor. Bien, ahora les voy, ustedes que se dan cuenta de todo esto, yo sé que en ocasiones en la vida nos volvemos rutinarios y eso nos convierte en personas emocionalmente envejecidas. ¿Se han escuchado estos términos? ¿Cuál es la persona emocionalmente envejecida? La persona que pasa quejándose. A ver, levanten la mano los que pasan quejándose. Digan que sí. No hay aderezo, no hay motivación, hay incapacidad de contemplar lo bello de cada día. Ay, como estabas quejándote, ¿no te diste cuenta que la niña que siempre viene despeinada se hizo 2 moños? Y no le dijiste, qué guapa estás, Rosita, te has hecho 2 moños, estás guapísima. No te diste cuenta porque te estabas quejando. ¿Sí? Tenemos una gran capacidad para quejarnos. Los jóvenes generalmente cuando aprenden de mamá, de papá, de este profe que pasa solo quejándose, ellos también se convierten en maestros de la queja. ¿Ves? Y eso nosotros desgraciadamente lo enseñamos. ¿Sí? Los chicos se desmotivan cuando mandamos a hacer un deber que dicen, tarea, no. Y decimos en coro, ¿no es cierto? Pierden la sonrisa, pierden la fuerza, pierden la motivación. Cuando van a la universidad y les mandamos tareas, una señorita me dijo, profe, verá que son más materias, la suya no es la única. Y yo le digo, ¿ah, sí? Le digo, bienvenida a la universidad, la mía también va, son 6. ¿Sí? Entonces, miren, pasamos solo quejándonos desde la escuela, ¿de acuerdo? Y más en la casa todavía. Y eso los niños van aprendiendo, se desmotivan. Continuamos, por favor. Esto es muy importante, mis queridos. Levanten la mano los que son padres de familia. Todo. Hay gente soltera, no. Todos casados, solo el padre levantó en la soltería. Muy bien, algo muy importante, presten atención a lo que me dice este gran autor que yo admiro muchísimo, médico psiquiatra Augusto Curi, que dice, si vives una guerra en el trabajo, pero tienes paz cuando llegas a casa,
feliz. Pero si tienes alegría fuera de casa y vives una guerra en tu familia, la infelicidad será siempre tu compañera. ¿Qué opinan? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y les cuento, eso se vive cada día en las personas que buscan ayuda en consulta. Analizando ya más profundamente, debemos revisar esto. En ocasiones la situación laboral se vuelve compleja, ¿verdad? Se vuelve complicada, se vuelve estresada. La gente del distrito manda mucha documentación para llenar, no me dejan dar clases, me estresan. Ahora, si pasa lo contrario, tengo alegría fuera, pero cuando llego a casa vivo una guerra total con mi familia, no me llevo con mi esposa, estoy pensando en divorciarme. ¿Sí? No hay una buena comunicación con mis hijos, son los gritos todos los días. ¿Sí? Estoy viviendo una guerra, ni siquiera nos dirigimos la palabra, no obedecen, la gente contesta, gritamos todos. ¿Sí? Si es que eso está pasando en nuestra casa, estamos abrazando de forma indefinida a la infelicidad. Entonces, esto es muy importante. Nosotros que somos docentes y que estamos todos los días tocando almas hermosas, inocentes, que en ocasiones les pasa esto. Ellos tienen alegría en la escuela, pero llegan a casa y sufren. Y a veces te cuentan. Cuando nos cuentan a nosotros, no me cuenta uno. Tengo 50, tengo 40, tengo 30 en mi grado. ¿Sí? Entonces es una responsabilidad preocuparme por las 30, 40 o 50 almas que yo tengo en mi aula. Es una responsabilidad fuerte la que nos toca como docentes. ¿Sí? Ahora vamos a agudizar esta parte emocional con la siguiente frase. Esta frase la enunció Aristóteles hace mucho tiempo y nos dice así, presten atención, y esta es la base de la inteligencia emocional. Cualquiera puede enfadarse, eso es sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada. En ocasiones me enojo con mi jefe. Sí, no están los directores de las escuelas para quejarnos. Bueno, en ocasiones nos enojamos con el superior, puede ser como jefe, como un compañero, ¿no es cierto? Me enojo mucho. Y llego a casa y me enojo ¿con quién? Con el esposo primerito. Luego con los pequeños, porque yo tengo jerarquía sobre ellos, me enojo con ellos. Y me enojo por otra cosa, ya vamos a revisar. Dice, enfadarse con la persona adecuada primero, con el grado exacto. Yo entro a la casa y veo que mi hija no ha lavado los platos y armé la tercera guerra mundial. Sí, ajá, y estoy más mala que el holocausto de Hitler. Con mis hijos, ¿sí? Enfadarse con el grado exacto, en el momento oportuno. Esto es complejo, pero hay que saber escoger. El almuerzo será el momento oportuno para gritarles. No, les voy a dañar el almuerzo. En el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo. En ocasiones nos enojamos por cosas que no corresponden a la razón por la que yo estoy enojada, ¿de acuerdo? Y del modo correcto. Eso no es tan fácil. ¿Sí? Mamitas, papitos, yo tengo pacientes en consulta con problemas de ansiedad, de depresión, que están tomando medicación para la depresión, porque no tienen una buena relación con los padres. ¿Sí? Y cuando dices del modo correcto, muchas veces como padres utilizamos vituperios para dirigirnos a ellos.
No utilizamos palabras bonitas, a pesar de tener maestrías en lenguaje, en la utilización de los mejores términos. Utilizamos las peores palabras con las personas que amamos, ¿sí? Entonces, más bien, esta frase que nos dice Aristóteles, que constituye una base fundamental para inteligencia emocional, nos ayuda a reflexionar. A ver, la última vez que ustedes se enojaron, recuérdenlo ahorita. ¿Ya? ¿Se acordaron? Hoy mismo fue. Y pasen por estos tamices. Cualquiera puede enfadarse, pero hacerlo con la persona adecuada, en el grado exacto. A veces exagero, soy histriónica. En el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. Ciertamente eso no resulta tan fácil. Pero cuando yo me aprendo esto que dijo Aristóteles y lo reflexiono, a ver esto, ¿qué emoción me embarga? Mark Brackett, profesor norteamericano de la Universidad de Yale, sostiene que cuando tú identificas tu emoción, puedes dominarla. ¿Qué les parece? Si yo digo, yo estoy enojada, bueno, ¿por qué estoy enojada? Y lo analizo con la persona adecuada. Me hizo enojar el director de la escuelita. Con el grado exacto. Yo tengo que dirigirme a él antes de irme a trabajar. No debo llevar el enojo a mi casa. ¿De acuerdo? Resuélvelo en tu trabajo. Fue un problema de trabajo. Allí también dice, con el propósito justo, dilo, por favor, en el momento adecuado. Y con el propósito justo, perdón, señora directora, señor director, en este punto no estoy de acuerdo, me gustaría que reveamos esto, por esto y por esto, con toda la educación del caso, ¿de acuerdo? Y del modo correcto, siempre con educación. Si yo ya resolví este problema, cuando vaya a mi casa no voy a tener el estrés que tengo con mis pequeños. ¿De acuerdo? Y no te enojes con los niños porque no lavan los platos, o porque no han limpiado, o porque no han tendido la cama. Hazlo con ellos, lo van a disfrutar más. ¿De acuerdo? Hay una frase muy bonita que dice, ahora te quejas de que no lavan los platos. Un día no habrá nadie en tu casa para que lo haga. Los niños son prestados, ¿no? Y algún día volarán del nido. Así es que hay que aprovecharlos mientras estén y todos los días haz con ellos para que aprendan de ti. ¿De acuerdo? Continuamos, por favor. A ver, ahí está una imagen que dice mucho. Trabajar con el verdadero problema, con el interior y no solamente en las apariencias. A veces aparentamos estar bien, pero en realidad estamos mal. Hay que, como dice Mark Brackett, identificar la emoción que me está molestando y trabajar en ella. Si yo tengo miedo, frustración, enojo o cualquier otra emoción, tengo que identificarla para saber qué hacer con ella. Ahora, si no puedo hacer nada, puedo solicitar ayuda. ¿De acuerdo? No te angusties. Miren que me alegra saber que son docentes católicos. Yo estaba preocupada, ¿no? Yo estaba preocupada. Yo soy una mujer profundamente creyente. Me encanta leer la Biblia, lo hago con mucha frecuencia. De hecho, les doy año bíblico a los niños del catecismo de forma voluntaria y gustosa porque aprendo de la Biblia también. Y ya antes, mucho antes de esta compleja sociedad que vivimos, Jesús ya nos dice, no andéis preocupados, por Dios. Cada día tendrá su propia angustia. Si a veces me preocupo por lo que va a pasar mañana, y ni siquiera es mañana. ¿Sí? Y a veces el ser humano sufre más por lo que se imagina que por lo que en realidad va o está sucediendo. ¿De acuerdo? Relájense y déjense abandonar en Cristo. Él nos ayuda.
¿De acuerdo? Muy bien. Algo muy importante que me pareció bueno compartir, ya que estábamos aquí entre docentes también, es el tema de la pedagogía del amor. ¿Se han escuchado, verdad? Sí. Alguien que me diga qué es la pedagogía del amor. A ver. Cuento hasta 3 y viene, se gana un chupete. ¿Nadie? ¿Qué pasó? Venga, venga. Ok. Enseñar como enseñó Cristo. Algo muy importante. Cuando yo estudiaba para ser docente, me ponían como ejemplo al mejor pedagogo que hay en la historia de la humanidad. ¿Quién es? Jesús. Claro que sí. ¿Sí? Él no tuvo la maestría que hay ahora. ¿Sí? Él no se formó en una escuela normalista. ¿Sí? Ni sacó la licenciatura en nada. Nos enseñó, ¿sí? Desde la humildad a enseñar, ¿sí? Y algo fantástico era que él respetaba. Mira, ahora aterrizamos. Desde antes él nos hablaba de inteligencias múltiples. Él preguntaba, ¿qué hay algún pescador? ¿Sí? Y nos contaba parábolas de los pescadores. ¿Aquí hay algún agricultor? Dice, sí. Entonces, había una vez un agricultor que estaba sembrando y empezaba a contarnos parábolas para mejorar el entendimiento, el aprendizaje, la percepción. Digo, ¡qué fantástico! ¿Sí? ¿Y nosotros podemos hacer eso en clases? Claro. Y al final dice, ¿y quién fue el mejor? ¿Cuál fue el prójimo del samaritano? Y los niños respondían, el que le ayudó. Capacidad de síntesis. Ay, miren cómo funciona toda la neuropsicología del ser humano. Memoria, atención, percepción, concentración, lenguaje, todas estas son funciones superiores. ¿Sí? Y al final los niños son creativos, porque él dice, ¿y quién fue el prójimo del samaritano? El que le ayudó. Capacidad de síntesis, creatividad. Ve y haz lo mismo. Miren, el primer pedagogo neuropsicólogo del mundo fue Jesús, como nos enseñó desde la humildad. Y nosotros creemos que inventamos la neuropsicología, ¿no? Él lo hizo desde mucho antes, nos hablaba de la ansiedad, de la angustia, de la depresión, desde su época. Y recién después de muchos siglos le pusimos nombre a esta ciencia. Bien, ¿de qué se trata la pedagogía del amor entonces? ¿Sí? La pedagogía del amor supera el proceso de enseñanza-aprendizaje, forma al individuo desde su integridad. Esto incluye, en ocasiones decimos, bueno, en la casa tiene que formarle con valores, yo solamente le enseño matemáticas, ¿no es cierto? Sí, pero el niño aprende todos los días. Una vez buscaba para un taller de padres una definición de padres, dice, ¿y qué es ser padre? Y había una definición que me dio pánico. Decía, ser padre es estar en constante observación de un par de ojos chiquitos que te ven lo que haces todos los días. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Digo, ay, yo tengo 3, son 6 ojos. Entonces, miren, me está observando todos los días un par de ojos, mi hijo. Me observa todos los días mis valores que yo aplico en el día a día. Cuando le digo, mi hijito, no mienta, me llaman por teléfono, diga que no estoy, le estoy enseñando a mentir yo mismo, ¿sí? Entonces, mira, es prestar atención a ese par de ojos que te están
observando todos los días de tu vida. Es una responsabilidad muy grande. Así que ese par de ojos va a aprender todo de mí. Yo les pido que presten atención. Los niños aprenden hasta cómo camina el papá. Y las niñas aprenden hasta cómo camina la mamá. Sí. Así es que usted, papá, mamá, es responsable de que ese par de ojos aprenda. Uy, se apagó. Ah, ya. Que ese par de ojos, decía, aprenda muy bien la calidad de persona que yo quiero que esta persona chiquita sea. ¿De acuerdo? Así es que es nuestra responsabilidad como padres y como docentes. Ahora yo les cuento un triste ejemplo. Un catequista se pasó 6 meses enseñando a los niños los 10 mandamientos. ¿Sí nos acordamos cuáles son? Y resulta que después en una misa los niños le vieron que se guardaba la limosna. ¿Qué aprendieron los niños? Dice, a ver. Dice, tú y los niños son chéveres cuando dicen la verdad. Tú me enseñaste que no debo robar. Y te guardaste la limosna ahorita, yo te vi. ¿Sí? Entonces los niños, algunos reclamaron. Sí, otros se decepcionaron. ¿Sí? Y en ocasiones el antivalor enseña más que las palabras. Y cuando le quieres corregir al niño, pero si el catequista roba. Sí. Y cuando el papá toma, ¿sí? Y quiere corregir al niño cuando es adolescente, mi amor, no tomes. ¿Por qué tomas? Le digo, papá, usted también lo hace. Y no tenemos la conciencia, ni el valor, ni la moral, ni nada para poder corregir. El ejemplo enseña más que las palabras. Como usted afronte la vida, su hijo y su estudiante, usted que tiene 50 en cada aula, esos 50 estudiantes van a aprender lo que usted haga. ¿De acuerdo? Así es que acuérdense la definición. Ser padre, ser maestro es estar en constante observación de un par de ojitos. Ustedes tienen 30. ¿Cuántos ojos son? Ay, Dios mío. Entonces, todos nos están observando. Y cuando ya salimos de la escuela, dicen, yo adoro a mi maestro de la escuela porque es una persona íntegra y me enseñó a mí a ser íntegro. ¿Sí? Así es que debemos serlo todos los días de nuestra vida. No te olvides. Incluso si estamos enojados. Muy bien. También aprendemos con la pedagogía del amor a valorar y también a participar. Cuando nosotros valoramos a todos los niños, por más chiquitas cosas que él sea capaz de hacer, por favor, hágalo notar. ¿Sí? Rosita, te has peinado. Te has hecho 2 moñitos fantásticos. Espérate, un selfie. Le voy a mostrar a mi hija que debe peinarse igual que tú. ¡Ah, qué bonito! ¿Sí? O felicitarle. Estás guapísima, porque no te puedo tomar fotos porque me denuncia tu mamá. Ajá, va contra los derechos de los niños, ¿no es cierto? Felicitar, por favor. Cada pequeño logro es muy importante. En ocasiones los niños, los jóvenes y los chicos de la universidad, cuando encuentran una persona que les valora, puede ser su maestra, su maestro, les motivamos para toda la vida. ¿De acuerdo? Así es que hágale notar los logros, por muy pequeños que sean, todos los días. ¿De acuerdo? Una cualidad muy importante que hemos perdido los seres humanos, y se lo repito siempre en la consulta, y se me ríe, es el valor de la humildad. En ocasiones, compañeros, compañeras, nos olvidamos de ser humildes. ¿Sí?
y estamos en un nivel jerárquico más alto y eso lo hacemos notar a todos, no solo a mis estudiantes, también a mis colegas, ¿de acuerdo? Entonces el valor de la humildad siempre debe estar presente en nuestras vidas para todo, en mi casa, en mi trabajo, en el barrio, en la iglesia, donde yo esté sirviendo. Por favor, el valor de la humildad. Y cuando van de la mano la humildad y el amor, encontramos pedagogía del amor. Una institución que enseña a un niño a ser empático, amoroso, solidario, justo, responsable, equitativo, afectivo. Esa institución vale la pena y la gente se pelea por entrar, ¿sí? Porque el prestigio de la institución crece porque yo estoy enseñando, ¿sí?, o reforzando los valores en mi institución. En una institución muy prestigiosa de Quito, alguna vez yo conversaba con la vicerrectora académica de esa institución, que yo respeto muchísimo, es emblemático, y me decía, dice, venga un ratito conmigo, y nos paramos en la puerta y los chicos entraban del bachillerato, del colegio, del bachillerato, primero, segundo y tercero, y dice, preste atención. Aquí los niños entran y nos saludan. Y yo le miré y digo, incrédula, ¿de verdad? ¿Aquí? ¿En este colegio? Y me dice, sí. Y ella se paró en la puerta, los chicos entraban atropelladamente y sin saludar. ¿De acuerdo? Entonces me dio mucha pena. Como representantes de la directiva propusimos algunas campañas de concientización para mejorar la situación, esta situación de intercambio, de comunicación, y lo hicimos desde el comité de padres. Les preguntamos y fomentamos la campaña con mucho gusto. ¿No la escucharon? ¿Cómo se llamaba la campaña? Con mucho gusto. ¿Y saben dónde nació esta idea? Nació en una comunidad de frailes. Cuando les propusimos, a ver, un proyecto para mejorar las interrelaciones entre estudiantes, y por ahí se le ocurrió a alguien, dice, la campaña con mucho gusto. ¿Por qué con mucho gusto? Con mucho gusto te saludo, buenos días. Con mucho gusto te hago el favor. Con mucho gusto le borro la pizarra. Con mucho gusto te presto mi lápiz. Ay, digo, qué interesante. Y alguna vez estábamos en clases y se perdió una señora en el convento y nos golpeó la puerta asustada. Y le abrimos y la señora asustada dice, perdóneme, me perdí, ¿me pueden ayudar a llegar a la puerta en Quito? Y el chico se paró, con mucho gusto. Y se la llevó para guiarle hasta la puerta. Y nosotros, bravo. La señora no entendía, nosotros sí, y era muy interesante. Se planteó esta campaña en el colegio y empezaron a saludar y a hacer comedidos. Por ejemplo, a alguien se le cayó la mochila y la gente pasaba indiferente. Ahora con la campaña le ayudaban. ¿Te ayudo? Con mucho gusto. ¿Sí? Y en ocasiones cuando los chicos eran indiferentes, el inspector, ¡ey, joven, ayúdele! ¿Sí? Y él, por favor, ayúdele. Y la otra, con mucho gusto. Y era muy interesante porque, aunque sea enojados, ayudaban. Y todos eran con mucho gusto. Mijito, por favor, vaya a darme trayendo. Con mucho gusto, profe. Y se levantaba. Y es muy interesante fomentar este tipo de campañas porque a veces nos olvidamos. Otra cosa muy importante que puede contribuir también, seguramente ustedes sí lo aplican, si no, es una sugerencia interesante. La frase de la semana o el valor de la semana, ¿sí? Entonces, esta semana vamos a trabajar el valor de la humildad, etcétera, y trabajamos alguna frase interesante que haga referencia a este
valor y traten de llevarse a la casa ese aprendizaje, porque en ocasiones yo me aprendo solamente en la escuela, pero no lo trabajo en mi casa. Cuando hablamos de inteligencia emocional, la siguiente, por favor. Cuando hablamos de inteligencia emocional, yo siempre les digo, si usted no lo pone en práctica en usted, no sirve de nada. Sí. Si usted lo pone en práctica en usted y lo aplica en casa luego, vale 200%. Primero en nosotros. Bien, el tema de la pedagogía del amor también es muy importante. Como dice el autor Carl, no debe quedarse en la teoría, debe ponerse en práctica. Me dice, bueno, me hablaron de inteligencia emocional, muy interesante lo que dice Aristóteles, y me olvidé. Pero si yo lo pongo en práctica, ¿sí? En el mundo en el que vivo, aquí hay muchas instituciones educativas, ¿verdad? Sí, si yo lo pongo, a ver, solo en mi país saludamos, ¿sí? Y qué pena, todos los colegios que están aquí están en mi país, así es que todos saludamos y enseñarle a los niños. Mi amor, cuando ingreses a algún lugar, salude al que sea, al profe, al conserje, al señor que pide limón en la esquina, a todos. Solo en mi país saludamos, ¿de acuerdo? Y recordarles que no les pase como esta triste experiencia que les cuento, que los chicos grandes nos saludan. Las buenas prácticas educativas tienen el poder de ser humanizador en el sentido de que son instrumento para transformar. Si yo conozco los contenidos de la inteligencia emocional, yo debo poner en práctica y transformar. Mi vida tiene que ser diferente a partir de que yo ya conozco, como los niños del catecismo. Los niños me dicen, profe, yo voy a hacer la comunión en mayo, le voy a invitar a mi casa. Le digo, chévere. ¿Y qué aprendiste en el catecismo este año? Me dice, nada. ¿Cómo así nada? ¿Un año entero no aprendiste nada? Dice, no. ¿Y qué debía aprender? A ver, desde hoy vas a concientizar. ¿Cuál es tu mayor defecto? Dice, a mí me gusta mentir. Los niños son honestos cuando aceptan sus errores. A mí me gusta mentir, me dijo el niño. Y les pregunté a los demás, levanten la mano, ¿cuántos mienten? Y allí con miedo levantaban la manito. Ay, no digan mentiras, digan la verdad, hombre. Y de ahí levantaron todos. De ahí cuando ya levantaron todos, les dije, bueno, la tarea es la siguiente. Hicimos un cuadrito con la regla, separando los días de la semana, y van a trabajar el ejercicio solo hasta el sábado en la mañana que vienen al catecismo. Entonces, empezar. Hoy día es sábado, van a contar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Cuántas veces mientes en el día? Entonces, los niños, fue la tarea. A la semana siguiente les pregunté, chicos, ¿cómo les fue? Yo estaba ansiosa de saber qué habían hecho. Y por ahí me dice, yo mentí una besita nomás, profe. Le digo, mentiroso. Mentira. Está comprobado en un estudio real que hicieron en Estados Unidos que el ser humano miente 3 veces cada 10 minutos. ¿Será? Mentira, dice por ahí. No. Entonces yo le dije, no es cierto. Y les recordé este estudio y luego me dice, por ahí saca la mano una niña y dice, profe, yo mentí 20 veces el lunes. El martes, 15. El miércoles ya fueron 10 nomás. Para el sábado era la clase a las 2 y yo le digo, ¿y hoy día cuántas mentiste? Hasta venir 8. ¿Qué pasó allí? Hicimos consciente algo que antes era inconsciente. Entonces la niña, ahora sí, tú ya reconoces que mientes
como para salvarnos, porque tengo miedo de la represalia, lo que sea. Pero empezamos, como dice allí en la pedagogía del amor, a cambiar el mundo. Yo garantizo que esos 30 niños que estuvieron conmigo en el catecismo ya no mienten. ¿Sí? Cuando fuimos, yo les dije, a ver, ¿qué le vas a ofrecer al Señor? Pues no voy a decir mentiras. Cuando yo le cachaba así, diciendo alguna mentira, yo le decía, perdón. Y yo decía, ay, perdón, ya mentí, ya te dije una mentira, perdóname. Le decía, ya te confesaste, tú ya no puedes volver a tener una falta, por favor. Y se confesaban el día anterior. Y los niños venían así, calladitos. Dice, profe, no me pregunte nada. Y llora pero estás guapísimo, ¿por qué no te pregunto? Es que yo no quiero decir mentiras, usted dijo que yo debo mentir 10 veces, no, 3 veces, ¿cuánto era? Y yo todavía no paso a comer la hostia. Y era nervioso. Entonces miren qué interesante, cuando hacemos conscientes mis defectos, mis emociones, mis antivirtudes, como les digo yo, nosotros podemos mejorarlas, no es difícil, es sencillo. Es cuestión de que yo desee mejorar, no cambiar, no cambie. Usted es fantástico, usted es bello, usted es maravilloso siendo como es, con su temperamento, con su personalidad, porque es único. No cambie, mejore. Si yo digo mentiras, ahora no las voy a decir. Si yo soy impulsivo, ahora no lo voy a hacer. Continuamos, por favor. Ya está aquí el maestro. Eso es señal de que me apure, ¿verdad? Ok, continuamos, por favor. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues la pedagogía del amor. Ponga en práctica todos los días, querida docente, querido docente, ponga en práctica todos los días de su vida. Recuerde que tiene ¿cuántos ojos mirándole? ¡Wow! Se van a hacer paranoicos. Bien, entonces prestemos atención a todos los días. Educar es amar, para mí es maravilloso compartir esta tarea de educar. Me siento muy dichosa, muy contenta de estar con ustedes. Es un granito de arena apenas lo que yo acabo de decirles. Inteligencia emocional, la paz. Si ustedes lo piensan un ratito, si nosotros tenemos familias con paz, familias que pueden dominar sus temperamentos, su impulsividad, su enojo, y yo no descargo mi enojo, mi ira, mi violencia contra los que amo, con mis hijos, con mi esposo, yo voy a tener familias felices. ¿De acuerdo? Si yo tengo una familia feliz, por más dificultad, por más pobreza que me toque vivir, mi familia no va a separarse, no va a volverse disfuncional. Mis hijos no van a buscar la calle para buscar lo que no tienen en casa allá con los niños que están peor que el tuyo. Y les enseñan cosas malas, ¿verdad? Si nosotros trabajamos y aprender desde la familia, desde esa célula nuclear de la sociedad, les ayudamos, incluso yo ya identifico como docente, esta familia tiene problemas, tenemos a las compañeras del DS, ¿verdad? Y si no, pues podemos conversar con el padre, nos ha adoctrinado y nos ha reunido en un grupo muy importante de psicólogos que apoyamos de forma gratuita a las familias que están pasando dificultades. No se quede solo, busque ayuda, y a las familias que están pasando dificultades, guíelas bien para que ellas puedan resolver el problema. Los niños, sí, está comprobado en un estudio que se hizo en Harvard, que los niños que tienen coeficiente intelectual disminuido, la mayoría de las veces, en el 90%, es porque tienen problemas afectivos en casa, de disfunción familiar.
una niña pequeña de 7 años que es más pilas que los papás, me vino a consulta y el papá me decía, no hace caso, no hace deberes, la mamá ya no sabe qué hacer, la profe tampoco, y los papás estaban vivos, o sea, ella ama a su padre y su padre salió de su casa. Y cuando yo le preguntaba, ¿y tú por qué no haces los deberes? Es que no está mi papi. ¿Y tu papá dónde está? Se fue de la casa. Y ella pasa todo el día pensando en que su papá se fue de la casa. Y cuando yo le preguntaba, le digo, tu papá es joven, le digo, ¿qué pasaría si tiene novia? Y me dice, no tiene, nada. Él me ama solo a mí, me decía la niña. Le digo, ¿y qué pasaría si tu mamá tiene novio? Y me dice, ya tiene. Le digo, ¿y tú cómo sabes? Dice, es que mi mamá me prestó el celular, yo estaba jugando y ¡tac! Me llegó un mensaje que decía amor. Los niños son más pilas que nosotros, son muy susceptibles, son muy observadores, muy intuitivos. Así que nosotros también portémonos y tratémosles de la misma forma, jamás cortándolos, jamás cortándoles su creatividad y todo lo que ellos observaron, más bien tratemos de animarlos para que lo sigan desarrollando. ¿De acuerdo? Como una herramienta que se utiliza para mejorar el tema emocional en mi clase. A mí me ha dado fantásticos resultados y en universidad. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Preparamos un baúl con el material que el niño tenga. Sí, en realidad son dos tiempos. Uno lo hace de forma personal y otro lo hace en grupo. El personal es más chiquito, ¿no? ¿Sí? O el niño dice, yo quiero hacerlo grande, pues grande. ¿De acuerdo? Y hay otro que es más grande, que lo hacen en equipo. ¿Cuál es la dinámica? Aquí yo les puse cuál es la dinámica de la actividad, porque este material ustedes se lo van a quedar para que puedan leer y replicar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la dinámica? En el baúl emocional que me lo hacen en clases, yo les pido que traigan unos 3 objetos cada uno y los coloque allí. Tienen que ser muy importantes, no importa el valor, puede ser una tapilla, puede ser un lápiz, un papel, lo que el niño considere importante. Y lo va a colocar en su baúl. Yo he tenido un enriquecimiento emocional muy grande cuando los niños, yo digo, les llamo por lista, ¿no? A ver, grupo 1, ya me pasa eso al final, el compartir en grupos, porque tú ya conociste de forma individual. Yo les llamo por lista y ellos vienen y digo, ¿qué trajiste? Con toda la curiosidad del caso, sacan sus cositas y me dicen, esto es importante para mí por esto. Y me lo cuentan. Un chico una vez me trajo una artesanía que no, de repente uno lo ve y dice, no, esto no tiene valor económico, pero para él era importante. Me dice, esto me lo regaló mi papá. Y digo, ¿así? Sí. ¿Y dónde está tu papá? Mi papá está preso porque pisó a alguien en un accidente de tránsito y le dieron 8 años de prisión. ¿De verdad? Sí. El próximo año sale profe. Y yo espero que cuando él salga, yo ya esté egresada. Yo, ¿de verdad? Dice, sí. Por eso esto es importante para mí, porque me recuerda a mi padre. Y esa era su motivación. La caja de motivación tiene que incluir solo emociones positivas. ¿De acuerdo? Para que cuando yo me desmotiva, cuando se me cruce por la cabeza una idea de intento autolítico, yo lo piense 2 veces. ¿Sí? Cuando yo haya decidido, suicidarme, yo vea de casualidad la cajita, la caja, la abra y recuerde mis 3 objetos positivos y yo pueda mejorar y cambiar de opinión con respecto a mi intento suicida. Miren qué importante. El grupo presenta
De repente los objetos sí tienen que repetirse, pero lo hacen en grupo y lo presentan a todos. Una premisa importante, lo que se hable aquí, se queda aquí. Esa es la regla número 1 de los chicos, porque todos hacemos catarsis, todos contamos nuestras historias, y yo también llevo la mía. Ahí, eso es lo más importante, maestro, maestra. En la pedagogía del amor, ellos no tienen que ver un profesor insensible, duro, que solo pone cero, no, que me controla las faltas. No, en la pedagogía del amor debe incluir un profesor que sea capaz de sentir, de contar su historia, ¿sí? Y esto es muy importante, que un profesor nos cuente sus experiencias, que derrame lágrimas cuando escuche la mía. Un profesor sensible, un profesor que sea capaz de conocerme y de darme todas las recomendaciones del caso cuando yo necesite. Un profesor que sea mi lugar seguro. ¿Sí han escuchado esto? ¿Sí? Generalmente cuando yo les digo a todos, a ver, les voy a preguntar, ¿cuál es su lugar seguro? Cuando están derrotados, destrozados, ¿dónde van para sentirse seguros y reactivarse? ¿A dónde van? Yo cuando me siento insegura me voy a mi casa. ¿Sí? Otros tendrán otro lugar seguro. Los niños cuando se sienten inseguros, ¿a dónde creen que van? A la casa. Ahora si hablamos de personas seguras, ¿quién creen que sea su persona segura? ¿La mamá? ¿Será el papá? En ocasiones el papá, en ocasiones otro familiar, a la abuela, los tíos, etc. ¿Sí? Como decía el compañero hace un ratito, yo tengo la bendición también de ser catequista. Los niños vienen a mí corriendo el sábado, llorando, a contarme sus problemas. Y cuando ellos vienen y me quedo, un día un niño llegó corriendo, me abrazó y me quedé, ¿qué pasó? Y el papá vino atrás, le digo, ¿qué pasó? Y el papá se respiró porque ya llegó a mis brazos. Y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Se puso a llorar como un niño. Él tenía 15 años. Los demás amiguitos que estaban sentados en U y le estaban mirando todo, no le importó. Sí, y yo le digo, ¿qué pasó, mi amor? Y me dijo, se puso a llorar. Cuando ya finalmente habló, me dijo, mamá se fue de casa. Nos abandonó. Y el papá estaba en la puerta. Él también estaba llorando porque el niño salió corriendo y él tenía miedo que le pise el carro hasta llegar al catecismo. Le fue siguiendo y cuando le vio ahí dijo, me quedo tranquila que está aquí, me voy. Y se fue. Durante ese encuentro trabajamos este tema de la seguridad emocional. Entonces miren qué importante que tu maestro, tu maestra, tu papá, tu mamá sean el lugar seguro de esa criatura. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. En la vida de un niño, el maestro, la maestra, en la vida de un hijo, papá y mamá, que sean mi lugar seguro, es lo mejor que puede pasar en la vida. Docentes creativos, niños creativos, familias creativas. Ahora sí, mujeres, un grito por la paz. Hombres, un silbido por la paz. Muy bien, yo les agradezco que les pague por atenderme.